Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestra sexta catequesis. En esta noche, inicio con el canto Jesucristo Filósofo. En este canto, pedimos a Jesús que obre en nuestro corazón, confiando plenamente en Él, en su amor, en su fe y en sus palabras. Jesucristo, ven a mí. Quiero que vengas a mi corazón. Quiero tenerte junto a mí y comer de tu cuerpo y beber de tu sangre hasta el fin. Eres tú mi Salvador, y es por eso que confío en ti. Tú me libraste de morir, eres tú el camino, la verdad y la vida, oh Jesús. Bendito seas mi Señor, eres el sol que me alumbró, eres el camino a seguir. Bendito seas por este amor que tú me das. Bendito seas, aleluya. Te doy gracias, mi Jesús, por ese amor que tú me entregas hoy. Te llevamos en nuestro ser e iremos al mundo a vivir como hermanos por amor. Bendito seas mi Señor, eres el sol que me alumbró, eres el camino a seguir. Por ese amor que tú me das, por ese espíritu de amor. Bendito seas, aleluya. Jesucristo, ven a mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, nos reúne el Señor nuevamente para esta sexta catequesis. Es Dios el que llama, el que reúne a sus elegidos, y desde luego nosotros respondemos. No hay vida cristiana sin el llamado de Dios. Tampoco hay vida cristiana sin la respuesta de nosotros, la respuesta generosa del hombre.
y estos dos elementos se conjuntan hoy. Dios nos llama y nosotros asistimos, nos ponemos en su presencia para contemplar hoy el poder del Señor, el poder transformante que cura al criado del centurión únicamente por fe. Bueno, ya no nos metemos antes en la catequesis, los catequistas van a exponerla. Únicamente les adelanto que el poder del Señor es un poder sin límites. El Señor Jesús no nos transmite una filosofía. El Señor Jesús no nos transmite una ideología, una moda. El Señor Jesús nos toca con su poder. Los invito, hermanos, a abrir el corazón a Él y a experimentar este poder salvador en la vida. No importa la vida que sea, no importa las situaciones que has vivido, abre tu corazón al poder de Cristo. Señor Jesús, detente junto a nosotros. Extiende tu mano para curarnos, para transformarnos, para devolvernos a una vida activa, a una vida de amor y de servicio, tanto a ti como a nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano suplicándole: Señor, tengo en casa un criado paralítico que sufre terriblemente. Le respondió Jesús: voy a curarlo. El oficial romano le contestó: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo soy un subalterno y tengo soldados a mis órdenes. Si le digo a uno de ellos ve, él va, y al otro ven, y él viene. O a mi criado hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se quedó admirado y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que jamás he encontrado en Israel una fe tan grande. Por eso les digo que vendrán muchos del oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas. Allí llorarán y les rechinarán los dientes. Luego dijo al oficial romano: vete y que suceda según tu fe. Y en aquel momento el criado quedó sano. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste acostada con fiebre. Jesús tomó la mano y se le quitó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a los enfermos. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías: Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenas noches a todos. En las bienaventuranzas, Jesús nos dice: alégrense, estén felices, sean dichosos, porque el reino de Dios ya está aquí, ya llegó. Él inaugura el reino de Dios aquí en la tierra con su sacratísima persona. Y ese mensaje no se queda en palabras, se transforma en hechos, en signos, en señales, en milagros, para todos aquellos que creen. Y esos signos, esas señales, esos milagros, atestiguan que Jesús es el Mesías esperado. Esos signos se traducen en la palabra fe. Esa fe la encontramos retratada en el centurión, cuando le ruega a Jesús por su criado que está paralítico. Jesús responderá a ese ruego diciendo: voy a curarlo. Pero el centurión le dirá: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Basta con que digas esa palabra y mi siervo quedará sano. Al escucharlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que estaban ahí: en verdad os digo que en Israel no he encontrado fe como esta. Y le contestó al centurión: vete, que te suceda según tú has creído. Y en aquel momento sanó el criado del centurión. El evangelista Marcos nos dice que uno de los primeros milagros de Jesús es arrojar a los espíritus inmundos de los endemoniados, lo cual nos dice que Jesús empieza con esos milagros a vencer el mal, a aplastar la cabeza del mal. Marcos también nos narra que le presentaron a un paralítico que lo habían bajado por el techo porque había tanta gente que no pudieron entrar. Y Jesús, al ver esa fe tan grande, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero entonces había allí algunos escribas que no creían en su corazón y pensaron: ¿quién es este que se atreve a perdonar los pecados? No puede, solamente está blasfemando, solamente Dios puede perdonar los pecados. Entonces Jesús les dijo, porque Él ve en los corazones, Él ve en el interior del hombre, y les dice: ¿por qué piensan así en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Te perdono tus pecados? O decir: toma tu camilla y anda. Pues para que sepas, el Hijo del Hombre tiene poder aquí en la tierra para perdonar los pecados. Y le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En el idioma griego, el verbo levántate es el mismo que para decir resucita. Y con este milagro Jesús, de un hombre tumbado, de un hombre paralítico, de un hombre que no sirve para nada, hace un hombre útil, hace un hombre en pie, responsable de sí mismo. Para los cristianos, poner a los demás en pie puede vivirse como una forma de hacer presente aquí y ahora la resurrección de Cristo. Te perdono tus pecados. Es una forma de liberación. Es el mismo Dios que nos libera, nos redime. En Marcos también nos narra sobre Bartimeo.
un mendigo ciego sentado a la orilla del camino, el cual, cuando se entera de que Jesús va pasando por ahí, empieza a gritarle: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. A lo cual los demás lo increpan y le dicen: no molestes al Señor. Pero él, en lugar de quedarse callado, al contrario, con más fuerza, con más insistencia les va a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús, al oírlo, les ordena: tráiganlo. Y le dicen: anda, ve, el Señor te llama. Y Bartimeo arroja su manto y de un brinco se pone en presencia del Señor. Y el Señor le dice: ¿qué quieres? Que vea, Señor, que vea, Raboní. Entonces el ciego arroja su manto. Y esto es muy significativo, porque es un mendigo. El manto sería toda la posesión que tenía, sería todo lo que él tenía en este mundo. Y no le importa. En ese momento lo único que quiere es estar en la presencia de Jesús. Y Jesús le va a decir: vete, tu fe te ha salvado. Y recobrando la vista, va a seguir a Jesús por el camino. Bartimeo estaba ciego, pero vio a Jesús con los ojos de la fe. Vio a Jesús con los ojos del corazón. Esa es la fe que abre los ojos. Esa es la fe que sana. Esa es la fe que nos sana, esa es la fe que nos abre los ojos y va a seguir a Jesús por el camino. Y vuelve a resonar el mensaje de las bienaventuranzas, vuelve a resonar, no se queda en palabras. Dichosos, felices los que creen, porque el reino de Dios ya ha llegado. Y el reino no es para algunos, el reino no te pertenece a ti ni a mí, el reino es para todos. El reino es universal. El reino viene para los paganos como el centurión. El reino viene para los marginados, para los pobres, para los enfermos. El reino viene para las mujeres como la mujer siriofenicia. En aquel tiempo, ser mujer, y aún hoy, ser mujer, considero que casi somos ciudadanos de segunda categoría, pero en aquel tiempo era peor todavía. Me atrevo a pensar que las mujeres ni siquiera tenían personalidad jurídica. Y él va a consolar, va a hablar, va a arropar, va a cobijar a las mujeres. Por ejemplo, a la samaritana, a la cual le promete el agua, con la cual jamás tendrá sed. Él libera a la mujer adúltera, le perdona todos sus pecados, le dice: vete y no peques más. Él sana a los leprosos, él sana a los atribulados. Y por medio de esos milagros, de esos signos, se nos revela como el Mesías prometido. En la actualidad no nos deberíamos preguntar cómo sucedieron esos milagros, cómo están comprobados históricamente. Esa no debería de ser nuestra pregunta. Nuestra pregunta debería de ser: ¿cómo podemos hoy nosotros ser milagro de Dios para los que nos rodean? ¿Cómo podemos dar signos y señales de ese amor de Cristo a todos los que conviven con nosotros? ¿Cómo podemos ser hoy aquí, milagro del Señor? Que nos lleve a comprender que el mundo entero, que la vida es un milagro, es un signo, es una señal del cariño y la misericordia de Jesús. Que con los ojos de la fe y el corazón seamos capaces de vislumbrar la gloria divina que les mostró a sus apóstoles en la transfiguración
y que podamos exclamar, igual que con Pedro en ese momento: Señor, hagamos aquí una tienda, quedémonos aquí. ¿Para qué irnos para allá si se está tan a gusto? El solo vislumbrar un poquitín de esa gloria de Jesús les hace sentir la paz, la tranquilidad que todos deseamos. Nos hace que podamos exclamar: aquí nos quedamos, Señor. En tu gloria queremos estar. En tu gloria queremos vivir. ¿Para qué irnos si se está tan bien aquí? Que nos lleve a cumplir el mandato divino. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las gentes. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Porque ese es un mandato, esa es la esencia que deberíamos de tener toda la Iglesia, la esencia misionera. Porque la esencia de la Iglesia debería de ser eso, la misión. Y seguir anunciando, seguir siendo un milagro y anunciar con gozo, con alegría, la buena nueva, que el reino de Dios ya llegó, que el reino de Dios está aquí, que Jesucristo lo inauguró, pero que a nosotros nos corresponde seguirlo construyendo día a día, en forma humilde, pero en forma eficaz. ¿Cómo? Haciendo bien lo que nos toca hacer. Haciendo bien lo que tenemos que hacer en el lugar en que estamos. Si soy ama de casa, ser una buena ama de casa. Si soy padre, tratar de ser un buen padre. Si soy hijo, ser un buen hijo. Y en esa forma, aunque humildemente, seguiremos construyendo día a día el reino de Dios. Y esa es nuestra misión, construirlo. No mañana, no pasado, aquí, ahora, en este momento. Porque eso es lo que... en este momento, creer en Jesús y solamente en Él. Creer en la buena nueva, creer en Él, porque Él y solo Él es el camino, la verdad y la vida. Nuestro siguiente canto se llama Alma Misionera. En este canto damos gracias a Dios por esta nueva vida que tenemos gracias a Él, gracias a sus enseñanzas y a su palabra. Y de qué forma podemos dar las gracias es compartiendo lo que Él nos enseña, compartiendo nuestra fe. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años de mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré tus brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración.
saber de ti. Y así marcharé cantando, por calles predicando lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Los invito, hermanos, hermanas, a que escuchen con atención la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares donde Él pensaba ir, y les dio estas instrucciones: la cosecha es abundante, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al dueño que envíe obreros a su cosecha. Pónganse en camino, sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni morral, ni sandalias, ni saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: la paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, su paz recaerá en ellos. Si no, regresará a ustedes. Quédense en esa casa, coman y beban lo que tengan, porque el obrero tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. Si al entrar en un pueblo los reciben bien, coman lo que les presenten. Sanen a los enfermos que haya ahí y anúncienles: está llegando a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en un pueblo y no los reciben bien, salgan a la plaza y digan: hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, lo sacudimos sobre ustedes en señal de protesta. Pero sepan de todas formas que está llegando el reino de Dios. Les digo que el día del juicio será más tolerable para Sodoma que para ese pueblo. Los 72 tiempo después regresaron llenos de alegría, diciendo: hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo: he visto a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y para dominar toda potencia enemiga, y nada los podrá dañar. Sin embargo, no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquel momento el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús, que dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las has dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dirigiéndose después a los discípulos, les dijo en privado: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hemos estado todo el día recibiendo sus respuestas. Los invito a que sigan escribiéndonos a través del WhatsApp. El encuentro con Jesús no se hace a solas. El encuentro con Jesús se hace en comunidad. Y quizá es la única forma que tenemos ahora de poder contactarnos. Y ha sido muy interesante para nosotros escucharlos, leerlos. La pregunta que el día de hoy ha estado ahí en nuestras redes es: ¿qué es un milagro? Y ya sé que han participado bastante, pero quisiera animarlos a seguir participando en este momento, de una forma muy sencilla. ¿Qué es un milagro? Y bueno, hoy tenemos la fortuna de contar con algunos hermanos escuchándonos aquí en vivo. Entonces les pregunto con voz fuerte, de forma muy simple, ¿qué es un milagro? Fuerte para que escuchemos. ¿Qué es un milagro? La vida. Ok, la vida. ¿Qué más? ¿Qué es un milagro? Un suceso inesperado. Suceso inesperado. ¿Alguien más? El poder acercar a Dios. Ok, el poder acercarnos a Dios. Les preguntaré algo muy interesante también, que seguramente desatará ahí ciertos elementos. ¿Quién es capaz de obrar milagros? ¿No? Porque no es de gratis que de pronto le prendemos velas a muchos santos, un acto piadoso muy, muy bueno, por cierto, pero a veces nos quedamos con la idea de que el santo es quien obra el milagro, ¿no? Y eso está lejos de la doctrina cristiana. Ciertamente el que obra milagros es Dios. Bien, la palabra milagro, desde su etimología, tiene que ver con mirar y con admirarse. Porque entonces el milagro nos ofrece un algo del cual podemos mirar y podemos admirarnos. Podemos admirarnos ciertamente del poder de Dios. Y Dios ha actuado muchos milagros en la persona de Jesús. Y Elenita, que el día de hoy nos acompañó y con esta catequesis que nos ha dado, nos ha dejado muy en claro que Jesús es Dios. Y una de las muestras, de las tantas muestras de la divinidad de Jesús, es justamente sus actos milagrosos. Actos milagrosos que parecen y que son en cierta parte maravillosos al ojo humano. Son maravillosos porque rompe toda una estructura de vida, porque el milagro va más allá del acto de curación o del acto de regresar la vista, todo eso que hemos escuchado. El primer milagro, me atrevo a decirlo, es moral. Lo primero que Jesús cambia antes de todo esto físico es el corazón de la persona. Y entonces es muy interesante reconocer lo que Jesús, lo que Dios es capaz de hacer. Pero ahora pensemos en lo siguiente. Nosotros, ¿de qué somos capaces? Nosotros podremos, por cierto, con la ayuda, no con la ayuda, con la fuerza de Dios, obrar milagros. Por supuesto que sí. Y por eso hemos entrado en esta lectura, el regreso de los 72, el envío y el regreso, porque es importante reconocer que en el cristianismo tenemos que evitar la postura del espectador, que además es una postura que nuestro pueblo vive muy a menudo. Vamos a la iglesia, hasta decimos, a oír misa, más allá de participar de ella. Y entonces nos gusta mirar los milagros de Dios. Nos gusta mirar este maravillosismo de lo extraordinario. En el cristianismo tenemos que evitar esa postura de espectadores. Porque entonces, veamos en este relato que acabamos de escuchar, Jesús también nos pone y nos manda a actuar los mismos milagros que Él obró. Y parece descabellado eso que estamos diciendo, pero por supuesto que nosotros podemos hacer lo mismo que Él hizo. Y de entrada recordemos, en virtud de nuestro bautismo, también somos ungidos, otros Cristos. Y si somos ungidos, entonces nuestra misión, valga la redundancia, es llevar a cabo la misión de Jesús. Es exactamente la misma.
llevar a plenitud aquello que Jesús hizo. Y entonces, hoy hablaremos un poquito de estos signos milagrosos, que al final el milagro tiene que ver con la presencia de Dios. Y nosotros nos toca esa misión, llevar a Dios, llevar a Jesús a todo el mundo. Y entonces el milagro tiene que ver con llevar la divinidad a lo ordinario. No fantaseando con, voy a utilizar esta palabra, con milagrerías. No fantaseando con maravillosismos. Allá en lo cortito, en donde Jesús nos puso. Y entonces escuchamos este relato, cómo Jesús los manda. Por supuesto, Jesús, dueño o Señor de la tierra, por supuesto que Él podría hacer lo que Él quisiera, pero se vale de nosotros. Es donde Jesús quiere que vayas, donde Jesús quiere que estés. Y entonces viene este tema pues, de la misión, ¿no? Muy ad hoc con el canto que acabamos de escuchar. Llévame donde los hombres necesiten la esperanza, necesiten mis ganas de vivir. Y entonces decimos, sí, Señor, mándame donde quieras. Si quieres, mándame a África, se ve muy bonito ir ahí, ¿no? O mándame a China, o mándame a tal o cual lugar. Porque entonces quizá lo primero que pensamos de la misión es irnos lejos. Allá donde no nos conozcan, por supuesto que es más fácil, ¿no? Pararnos a hablar de Jesús ahí en mi pueblo donde me ven caminar. Ahí con mi familia que me ve fallar, ahí con mis hijos, ahí en mi trabajo, ahí está el reto. Entonces no, la misión no es en China, no es en África, ni siquiera en Oaxaca, Chiapas, no, nada de eso. La misión es aquí, en donde Jesús te puso, en un trabajo, con tus alumnos de la escuela, con tu esposa, con tu esposo, ahí en la obra que estás construyendo, en el sabor de la comida que das, ahí donde Jesús te puso. Y entonces esos signos milagrosos podemos ser capaces nosotros de llevarlos ahí. Y ciertamente la primera barrera a vencer es la indiferencia. Les decía, hoy en el cristianismo nos hemos convertido en meros espectadores, que nos gusta ver, nos gusta mirar, pero no actuar. Y por cierto, esta misión es en comunidad. Si vemos regularmente en la Sagrada Escritura, vamos a encontrar que Jesús manda en grupo. Ahora nos tocó escucharlo de 2 en 2. Porque la misión se comparte. Aquel que va solo, entonces corre el riesgo de entrada de tener un camino difícil, de no saber levantarse cuando caiga. Y segundo, de predicarse a sí mismo. Por eso es importante siempre que la misión sea en comunidad, que la misión sea acompañados. Y por supuesto, lo primero que indica el Señor, confiar en Él, dar el paso de fe. Y lo hace de una manera extraordinaria el Señor, porque les dice, no lleven monedero, bolsa ni sandalias. Qué difícil es hoy para nuestros días poder confiar en la providencia divina. Porque entonces la seguridad del trabajo, la seguridad de nuestros afectos, la seguridad de nosotros mismos, parece ser más importante que la seguridad que nos da el Señor. Nos manda a confiar en Él, a que sepamos que nosotros podemos obrar por medio de Él estos milagros hermosos. Y quizá el primer milagro es llevar la paz. Y lo dice el Señor. Vayan y anuncien la paz. Y si esa casa es amadora de la paz recaerá sobre ellos. Y si no, entonces váyanse. Ese es el primer gran milagro que podemos hacer. Hoy, hermanos, nuestro mundo está en guerra. Nuestro mundo está en guerra y no me refiero a estas guerras bélicas de los grandes países. Hoy basta ir a meterte a un hogar y ver cómo discute el esposo con la esposa, con los hijos. Hoy qué difícil es tener a los hijos en casa, por ejemplo. Me he encontrado con muchísimas historias de mamás que ya no soportan a sus hijos ahí. Y de hijos que no soportan a sus papás en casa. ¡Cuánta guerra, cuánta destrucción! ¿Te imaginas el milagro
¿qué ocurriría si tú y yo llevamos la paz? O mejor aún, si pones paz en tu propio hogar. Si pones paz entre tu familia, entre tus amigos, entre tus compañeros de trabajo. Entonces, el Señor hace ahí ciertas referencias que nos hacen, se nos suenan complicadas. Sanen a los enfermos, sometan a los demonios, venzcan el poder del enemigo. Y por ahí, si retomo otra cita, por ahí en Marcos 16, después de la resurrección, Jesús vuelve a hacer el mismo envío, después de su resurrección, y ahora diría: echen a los demonios, hablen lenguas nuevas, podrán tomar serpientes en sus manos, beber los venenos mortales y no les harán daño. Vean los milagros que Jesús pone en nuestras manos. Pero les decía, suena sumamente complejo. ¿Cómo, Señor, que yo voy a sanar a los enfermos? ¿Cómo que yo voy a poder echar al demonio? ¿Cómo que voy a poder hablar lenguas? Si ni el inglés me sale. ¿Cómo lo hacemos? Hay que llevarlo a la fe sencilla. Sanar a los enfermos. A veces, el enfermo sufre más por su condición de abandono que por la enfermedad misma. Y a veces esa condición de abandono, esa condición de dificultad, es lo que los lleva a esa enfermedad del cuerpo. ¿Qué pasa cuando te acercas con amor y caridad a alguien que está desahuciado? ¿Qué pasa cuando acercas una comida deliciosísima para aquel que está en la cama? ¿Qué pasa cuando vas y te sientas al costado de alguien que está sufriendo? Por supuesto que lo sanaste. Ese momento de paz es un momento de sanación, que inclusive puede reflejarse en la salud física. Sometan a los demonios. Este demonio que aparece desde la primera catequesis, pidiéndonos, más bien invitando al hombre a querer ser como Dios. Fíjense la tontería, porque entonces el padre de la mentira nos ha engañado. Porque entonces nuestra misión no es parecernos a Dios, sino hacer la obra de Dios mismo. Y entonces, por supuesto que podemos someterlo, cuando no dejamos entrar la tentación, cuando no nos dejamos caer en el pecado, que también ya hablamos de eso en alguna catequesis. Sometan a los demonios, por supuesto. Hablar nuevas lenguas. Recuerdo aquel pasaje del Pentecostés, todo mundo podía escucharlos en su propia lengua. ¿Y cuál es la lengua que podemos hablar? No me refiero al inglés, al francés, al chino. La lengua que podemos hablar es el amor. Porque entonces, cuando tú hablas con palabras de amor, puedes dirigirte a tu esposo gruñón, a tu hijo adolescente que no sabes por dónde hallarle, a tus trabajadores, a tus patrones. Y entonces hablaremos lenguas nuevas. Y quien habla en la lengua del amor entiende absolutamente todo. ¿Beber venenos? Bueno, no te estoy invitando a que te tomes un trago de cianuro, no, por supuesto que no. Te estoy invitando a que reconozcas cuánto veneno hay en el mundo. Cuando hablan mal de ti, cuando te injurian, etcétera. ¿Qué pasa con un hijo de Dios que está cimentado en su fe? Por supuesto que este veneno no le hace daño, etcétera. Podemos aventarnos a hablar mucho de esto. El tema de hoy es estos milagros que Jesús obra. Son los milagros que tú y yo obraremos en su nombre. Y cuando sea así, entonces las bienaventuranzas estarán presentes, venceremos el pecado, conoceremos a Dios. Y entonces ahí sí podemos decir, qué bendición es ser cristiano, porque no me toca ver, me toca continuar la misión de Cristo. Y entonces, como diría San Agustín, Santo Tomás, Jesús es el Dios que se ha hecho hombre para que el hombre se haga como Dios. Y ahí está representado. Te invito a que nos ayudes a comentar un poquito ahí en las redes sociales, no qué, sino en dónde. ¿En dónde te toca hoy a ti
hacer un milagro. Que Dios nos ayude. Le damos gracias a Dios por este encuentro. Le damos gracias por la catequesis que nos ha dado la señora Elenita, la catequesis que nos ha dado Beto, los cantos que ha interpretado Marcos. Le pedimos al Señor que esta palabra no vuelva a Él sin resultado, que cumpla en nosotros su misión, así como la lluvia y la nieve no vuelven, no se evaporan, sino después de haber empapado la tierra, a fin de que haya pan para comer y semilla para sembrar. Así también que sea esta catequesis, así también que esta palabra sea fecunda, sea viva, sea transformante, que nosotros los cristianos de hoy sepamos dar testimonio de que el poder de Dios es un poder que salva, es un poder que transforma, es un poder que nos devuelve a una vida útil, a una vida provechosa. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Gracias, Jesús, porque manifestaste el poder que devuelve tu gracia, que devuelve tu vida a los hombres. Ayúdanos a volver contentos como tus apóstoles, después de haber manifestado, de haber experimentado en nuestras vidas y en la vida de los demás este poder que tienes, este poder que nos ofreces, que pones a nuestro alcance. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Nuestro canto de salida, hermanos, quiero, Señor. Quiero, Señor, ser una lámpara encendida, que todo el mundo en esta vida pueda alumbrar. Quiero, Señor, ser una llama siempre viva, que todo el mundo en esta vida pueda alumbrar. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Quiero, Señor, ser luz que alumbre un nuevo día, que da la vida y la alegría,
la humanidad. Quiero, Señor, ser como aquella estrella en el cielo, que por las tardes marinero pueda guiar, y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Quiero, Señor, subir mis manos y mi alma, ir hacia el sol que nunca acaba, y ahí mirar. Toma, Señor, y pon fuego en mi alma, que de tu brillo salga calma y la paz. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré.